Saludos y bienvenidos una noche más aquí a Asturias a Debate, en Asturias Televisión. Hoy hablaremos con Sergio García, coordinador de zona de Ciudadanos, que nos hablará de los nuevos planes para este partido aquí en Asturias. Y a renglón seguido, el productor Dani González, Dani G, nos hablará de la realidad de los estudios de grabación aquí en Asturias. ¡Comenzamos! Asturias encara la segunda parte de esta legislatura en vistas a las elecciones autonómicas de 2019. Para hablarnos de los planes que tiene el partido Ciudadanos de cara a esas elecciones, tenemos hoy aquí en Asturias a Debate a Sergio García, delegado territorial de Ciudadanos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Rafa. Gracias por acudir aquí a la llamada de Asturias a Debate. Gracias a vosotros. Sergio es además concejal en el Ayuntamiento de Siero y va a explicarnos hoy, si es tan amable, cuáles son los planes de Ciudadanos de cara a esta nueva etapa, a esta segunda parte de la legislatura. Pero antes de nada, Sergio, por aquello de hacer una visión de contexto, quisiera preguntarle, por lo que respecta a este asunto, un poco de política internacional para ir luego descendiendo hacia ámbitos, si le parece, de lo que son los ámbitos locales y regionales. En este momento la política internacional manda y la reciente victoria de Macron en las elecciones de Francia, frente a la alternativa de Le Pen, ha supuesto un nuevo escenario, digamos, geopolítico que puede un poco trasladarse al resto de Europa. ¿Qué supone en ese sentido, en su opinión, la opinión de Ciudadanos, lo que es el abandono del bipartidismo tradicional en aras de otro bipartidismo diferente, o directamente la fragmentación de dos bloques en un escenario en el que tienen más actores políticos? ¿Y cómo se trasladaría eso al resto del continente y a España? Bueno, por lo primero, y como Ciudadanos siempre se ha expresado desde que se supo que Emmanuel Macron sería una de las opciones para liderar el país vecino de Francia, nosotros lo hemos apoyado porque entendemos que sería la opción más sensata, la más cercana al posicionamiento ideológico de Ciudadanos. Y luego en la segunda vuelta, cuando ya solo estaba Le Pen y Macron, pues evidentemente ante la posibilidad de que en Francia fuese como primer ministro una persona de ultraderecha con un discurso populista, anti-europeísta, y totalmente alejado de lo que es el ideario de Ciudadanos, evidentemente pues, nos hemos puesto y hemos apoyado a la opción del partido en marcha de Emmanuel Macron, y creo que se ha salvado un match ball muy importante para Europa, porque las amenazas de los populismos, de radicalizar posturas en los países de la Unión Europea, pues afecta a todos, evidentemente. Cualquiera que quiera pensar que lo que suceda en Francia, lo que suceda en Holanda, lo que suceda en otros países de la Unión Europea no afecta a España, pues yo creo que a día de hoy no está muy al tanto de la situación socioeconómica de la comunión, de la unidad de la Unión Europea, perdón. Entonces, está claro, si eso se traslada a la política nacional, el bipartidismo entendido como conservadores o populistas o PP o PSOE en el ámbito nacional, pues ya se vio en las pasadas elecciones generales en las cuales los ciudadanos han lanzado un mensaje a la clase política que hay una fragmentación tanto en los arcos municipales, regionales y nacional, de que hay otros actores que vamos a entrar en la política con ideas nuevas, y ha pasado en Francia, es decir, el Partido Conservador y el PSOE pues ha sufrido los peores resultados de toda su historia. Y en España, si tanto PSOE, por su complejidad interna, su debate, sus guerras o peleas internas, no acaba de solucionarlo, pues se verá abocado también a esos mismos resultados, como se ha visto en las diferentes campañas que se han celebrado, que ha habido de derrota en derrota. Y luego el PP, pues bueno, una situación interna con numerosos de casos judiciales abiertos por corrupción y malversación de fondos y demás, y anclados en una política conservadora, pues yo creo que de momento o viran mucho su rumbo o de momento no han entendido el mensaje de la ciudadanía, que es que hay otros partidos políticos, entre ellos Ciudadanos, que abogamos por otra manera de hacer política. Hay que gestionar muy bien los fondos públicos, el bolsillo de los ciudadanos, y con el dinero de los ciudadanos hay que saber gestionarlo muy bien, y eso entendemos. Para eso hemos entrado en las diferentes instituciones, aquí en Asturias, en el ámbito local, en el regional y en el Congreso de los Diputados. Ideológicamente, ¿cree que el tradicional bipartidismo entre, digamos, socialismo liberal y democracia cristiana en Europa se está resquebrajando y están saliendo alternativas firmes que rompen un poco ese monopolio bipartidista que un poco ido imperando en todas las democracias occidentales?
Sí, son los resultados es lo que nos viene hablando en diferentes países nórdicos, Dinamarca, Noruega, en Holanda, en Francia recientemente, es a lo que se tiende. Es decir, el anquilosar a la ideología de toda la población, como bien dice la socialdemocracia, el liberalismo, pues eso yo creo que son ideas que hoy en día tanto la sociedad está evolucionando y por lo tanto tiene que, en ese marco ideológico tiene que haber otras, y se están viendo otras ideologías como puede ser la que encarna ahora mismo Ciudadanos como un liberal progresismo, ¿no? Un concepto de centro, un proyecto centrista que en España tenemos que hacer pedagogía para hacer entender a los españoles que hay otra alternativa de centro, que evidentemente nos han llovido muchas críticas porque la gente dice, bueno, pues es que unas veces pactes con el PP y otras veces con el PSOE. Pues eso es lo que demanda la ciudadanía. Hoy en día, quien no tenga amplitud de miras, quien no crea en un proyecto, quien no vea a largo plazo, yo creo que en política, y así están los resultados en otros países, se está viendo que están abocados al fracaso. Por lo tanto, no somos chaqueteros como nos han tachado una vez, sino lo que hacemos es, dependiendo de las circunstancias, pues saber con quién tenemos que negociar y siempre anteponiendo los intereses generales de todos los españoles. Es decir, que en España se vota mucho más a la ideología que lo que es la política diaria de práctica, por decir así, hasta la fecha. Bueno, a ver, las últimas encuestas que, de hecho, la del CIS que salió ayer, pues está dando una evolución de votos de Ciudadanos y la tendencia, porque las encuestas, la verdad las encuestas son, o a mí me gusta decir, la verdad la encuesta es la de la papeleta y las urnas el día de las elecciones, pero sí hay que fijarse en una tendencia. Ciudadanos en el Congreso de los Diputados se dedica a trabajar, nos olvidamos de autobuses que denuncian, de mociones de censura, hipotéticas que no van a llevar a nada, sino nos dedicamos a trabajar. Y todo eso yo creo que los ciudadanos de a pie lo están viendo, se está viendo reflejado. Hemos conseguido diferentes propuestas que llevamos en el programa electoral y en los 150 puntos de acuerdo que hemos pactado con el PP para su investidura se están llevando a cabo. No en los plazos que nos hubiese gustado, evidentemente, pero bueno, nosotros con nuestros 32 diputados estamos consiguiendo hacer una oposición constructiva, evidentemente, como se realiza en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Regional y en diferentes ayuntamientos donde tenemos representantes institucionales. Y tanto en el Gobierno de España como en las autonomías, ¿qué papel propondría Ciudadanos de cara a un nuevo escenario que partirá de las próximas elecciones de 2019? ¿Qué papel aspira a jugar Ciudadanos en ese momento? Bueno, evidentemente nuestra ambición es gobernar España. Somos así de ambiciosos porque salir a jugar un partido con la idea de empatar o perder, pues evidentemente no lo llevamos en nuestro ADN. Y lo que pasa es que bueno, somos realistas, evidentemente, y por lo tanto sabemos que a día de hoy nuestro techo de electorado pues está en un 15-16%. Bueno, estamos trabajando para que esto siga adelante y en la reciente Asamblea General del partido se aprobó unos estatutos nuevos en los cuales Ciudadanos ya puede formar parte de gobiernos. Hasta ahora lo que sí podemos hacer, pues otro partido era apoyar investiduras, pero no entrar a formar parte de gobiernos. En este caso, y debido a esta modificación, Ciudadanos ya puede formar parte de gobiernos y por lo tanto estar ya dentro, y desde dentro de un gobierno es donde realmente se hacen los cambios. Con nuestros 32 diputados en el Congreso estamos a expensas de lo que decida el PP o otros alcanzar otro tipo de acuerdos. Cuando ya uno ya está en un equipo de gobierno, pues en un Consejo de Ministros, ¿por qué no? Pues es ahí ya se tienen que plasmar más las ideas que llevamos en un programa electoral o las propuestas que realizamos. ¿Y qué tenemos de Asturias? Tanto de lo que es la alta política, la Junta General, los ayuntamientos, como lo que es la ciudadanía y la militancia de base. ¿Tienen algún plan nuevo para Asturias en ese sentido, a corto plazo o cortísimo incluso? Bueno, ahí está nuestro apoyo del grupo parlamentario en los pasados presupuestos de la región, que no hay que olvidar que una oposición plantada en el no es bueno para nadie. Lo estamos viendo ahora mismo con los presupuestos generales del Estado, en el cual los ayuntamientos, es decir, el día a día de las administraciones locales, el día a día de los vecinos de nuestros municipios, se ve reflejado en el aspecto de no tener presupuestos generales, que eso la gente igual no lo tiene o no tiene suficiente conocimiento de ello, pero eso, claro, evidentemente supone que los ayuntamientos en algunas inversiones están paralizados. Ciudadanos siempre ha estado sentado en la mesa de negociación, lo hemos demostrado en el aspecto regional y yo sé y me consta que nuestros compañeros del grupo parlamentario están realizando una gran labor, evidentemente con contrapartidas que van en nuestro programa electoral y están llevando a cabo pues esas propuestas como diferentes leyes, como la ley de la reforma electoral, que la llamamos una ley de transparencia. Todas esas son propuestas de Ciudadanos que se están en proceso de debate en la Junta General del Principado. En lo que respecta a la estructura, digamos, no de Ciudadanos, sino ciudadana de Asturias,
siempre sabemos que lo que se concentra la población es esencialmente es en el centro de Asturias. ¿Qué hay de las áreas como el occidente y el oriente de Asturias, que están un poco, no digamos ya abandonadas, pero sí que al concentrar menos población, qué hay de la población que demanda nuevas propuestas y nuevas alternativas en esos sitios donde un poco se cuece un poco fuera de lo que es el centro de Asturias? ¿Qué planes tienen Ciudadanos para el occidente y el oriente de Asturias en ese sentido? Sí, de hecho, estas pasadas semanas lo que estamos llevando a cabo es un crecimiento, una estructuración en lo que son las salas tanto oriental como occidental, con la creación de grupos locales, con afiliados que encabecen allí los proyectos, porque sabemos que en las pasadas municipales no hemos podido dar respuesta a la petición de muchos de nuestros simpatizantes y votantes en las elecciones locales, y ahora eso tenemos que corregirlo. Todavía quedan 2 años de cara a 2019, a las próximas elecciones municipales, y nos estamos armando, el partido está creciendo, se está expandiendo, y recogemos el guante de que hay que dar voz y voto a esos miles de asturianos que están en esas salas, que se está produciendo una deslocalización salvaje, tanto empresarial como de población, y todo se está circunscribiendo a la zona central de Asturias. De la ley de la reforma electoral que te hablaba antes, lo que proponemos es que cada asturiano valga el mismo voto, seas de Llanes, seas de Luarca, seas de Villavélez, seas de Oviedo, seas de Lugones, seas de donde seas, que valga el mismo, tu voto que valga lo mismo. Entonces, importante es hacer valer lo que tiene Asturias en las salas, que es mucho y muy bueno, y a partir de ahí, pues, llevando esas estructuras, ese crecimiento que estamos llevando a cabo, recabar de primera mano las demandas, las denuncias y las propuestas, ¿por qué no?, de todos los asturianos de esas zonas, y trasladarlas a nuestros compañeros de la Junta General del Principado para que las lleven a efecto. Quisiera hacerle una serie de preguntas, digamos, rápidas, digamos, largas, más que rápidas y en su extensión, digamos que con cierta trampa. Hacer una brevísima crítica constructiva, por favor, ejercida en lo que va de legislatura, en lo que respecta a la Junta General del Principado, al papel que han ejercido en ese sentido los siguientes grupos. Si vamos un poco por orden, empezamos, por ejemplo, por el PSOE, como partido que gobierna. Una leve crítica constructiva, por favor. Sí, trataré de, sin acritud, por supuesto. Bueno, pues sí, es una pregunta trampa, Rafa, pero bueno, hay que salir de ella lo mejor parado posible. Bueno, pues el PSOE sigue con una política continuista, es decir, llevamos 35 años, 40 de democracia, y se han ido alternando en la mayor parte del tiempo gobierno del PSOE, un momento dado PP y Foro, y es una política continuista. Seguimos siendo un vagón de cola en el tren de España, y eso tiene que revertir. No puede ser que sigamos posponiendo medidas urgentes, como puede ser la variante de Pajares, un acuerdo para hacer valer la situación agroganadera de Asturias, la deslocalización que hacíamos referencia, la huida de talento. No puede ser que formemos, tengamos una universidad muy competente en Asturias y se nos vaya el joven talento fuera de Asturias y que luego no regrese, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el PSOE tiene que virar, vamos, el rumbo 180 grados porque está muy equivocado en esa serie de políticas. ¿El PP asturiano? El PP, pues bueno, en público discuten y luego llegan a acuerdos, ¿no? Bueno, pues yo creo que tendrían que ser un poco más coherentes. De hecho, entiendo que el PP se ve muy lastrado por la política nacional, por la política de Mariano Rajoy, y evidentemente pues ellos tienen que presentar cierta sumisión hacia las políticas del gobierno del Estado de la Nación. Por lo tanto, bueno, al PP le pediría ser más incisivos, pero de verdad. ¿Izquierda Unida? Izquierda Unida es el socio natural del PSOE, lo hemos vivido en anteriores legislaturas y se está llevando a cabo en esta legislatura actual, en la cual ya llevamos, como decías tú, estamos en el ecuador de ella. Y Izquierda Unida, pues bueno, yo creo que está en esa disyuntiva de qué será de Izquierda Unida en Asturias. Yo lo dejaría, sería un buen titular, ¿no? Una buena pregunta. ¿Qué será de Izquierda Unida en Asturias en un futuro? ¿Foro Asturias? Bueno, pues también se podría aplicar la misma pregunta, ¿qué será de Foro, ¿no? Bueno, hemos visto en las pasadas elecciones generales cómo han llegado a un acuerdo, a una coalición electoral, pero luego en el Congreso de los Diputados defendían posturas diferentes respecto a la variante de Pajares, ¿no? Pues esa disyuntiva, esa incongruencia, ¿no? Incompatibilidad, yo creo que Foro y PP, y permíteme la licencia, creo que es como un poco el aceite y el agua, ¿no? Bueno, estarán ahí con sus temas internos, a los cuales yo respeto y no quiero entrar en casa de nadie, pero bueno, Foro también es una gran interrogación de aquí al final de la legislatura, y en adelante pues una interrogación mucho más grande. ¿Somos Podemos?
Podemos, pues bueno, es la oposición, yo creo, más del figurar, ¿no? Lo decía antes con el tema del autobús, es una oposición que lo que pretende, bajo mi juicio, es vender titulares, que eso, bueno, pues en el aspecto de comunicación, los que sois periodistas estaréis encantados con Podemos porque os dan muchos titulares y eso, pues creas que no, hace que estén en el candelero, pero bueno, yo viendo la política regional y la nacional, me gustaría que trabajasen más en lo que realmente importa a los españoles y a los asturianos y que se dejasen un poco olvidado el teatro y la farándula. ¿Y la más difícil? ¿Ciudadanos? Pues sí, puede ser la más difícil, pero bueno, evidentemente nosotros debemos hacer autocrítica, la hicimos en las pasadas elecciones generales en ámbito nacional porque no tuvimos los resultados que pretendíamos. Evidentemente alguien que se presenta a unas elecciones pretende ganar y en eso estamos. Sabemos que somos nuevos, ¿no? O novatos en la política, que no nuevos en la vida social, y nuestros compañeros en la Junta del Principado lo que están haciendo es una acomodación o digamos el saber situarse en la Junta. Están trabajando, me cuesta muchísimo porque eso, no había experiencia previa en lo que es el arco parlamentario y se están presentando propuestas a petición nuestra y bueno, pues seguiremos trabajando. Sabemos que la tarea es ardua y dura y que están dejando el listón muy alto para años venideros. Sergio, de cara a lo que es ya el panorama general, lo que nos espera aquí a corto plazo, una visión general de Asturias, de su problemática y de las soluciones. Resumiendo una pregunta, ¿hacia dónde va Asturias en su opinión y qué medios tenemos para corregir lo que no vaya bien de Asturias? Bueno, pues casi te pegué pequeñas pinceladas anteriormente. ¿Hacia dónde va Asturias? Si seguimos con esta política, creo que abocada a seguir siendo el vagón de cola del tren de España, como te indicaba antes. Evidentemente tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, no creernos aquí que somos la panacea, pero ni mucho menos en la situación en la que estamos. La carga fiscal en Asturias es brutal, de las más elevadas de Asturias, y entonces, claro, eso se resiente en el bolsillo de los asturianos. Se tienen que iniciar medidas que nuestros compañeros del grupo parlamentario están llevando a cabo de ayuda al autónomo, potenciar la clase media asturiana, que ha sido la verdadera castigada de la crisis, fomentar medidas para autónomos y para pymes, que las hemos implementado, o incorporado, mejor dicho, en la negociación de los presupuestos, con una partida económica bastante importante de ayuda a los autónomos. Y evidentemente, si fomentamos el hecho de que la economía de la clase media vaya mejor, si fomentamos medidas económicas para pymes y autónomos, si conseguimos que los contratos laborales no sean precarios, eso redundará en beneficio de las personas que tristemente peor lo pasan en Asturias. El querer equiparar, como pretenden partidos populistas, equiparar a los que más tienen con los que menos, no. Nuestra idea es los que menos tienen equipararlos con los que más, ¿no? Es decir, dar la igualdad de oportunidades, valorar la meritocracia, que hoy en día yo creo que está denostada, es decir, que quien se lo merezca, quien trabaje, quien se esfuerce, evidentemente darles ayudas porque el enriquecimiento de esa persona va a redundar en el beneficio de todos. Entonces yo creo que esas son medidas que nuestro ideario, el liberal progresismo, pues está plasmado en nuestro ADN y queremos llevarlo a efecto cuanto antes. Y ya, si me permite, para terminar, hacer el juego de palabras, más como ciudadano que como miembro de Ciudadanos, ¿cree que la imagen de los políticos en este país, que es un hecho, cada vez cotiza más a la baja, es posible revertirla al político como ejemplo de ciudadano y no como un ser, digamos, que entra a gobernar y después Sánchez Castilla? ¿Cree que hay una alternativa real a que el político vuelva a recuperar la dignidad de servidor público, de ciudadano, y no realmente someterse a lo que es el pim pam pum de los epítetos que siempre se le cuelgan o que siempre se le presuponen negativamente a un político? Está claro que la política y los políticos cotizamos a la baja. Está claro por unas ovejas negras. Ahí una de nuestras propuestas es llevar a cabo en el Congreso de los Diputados una ley anticorrupción y medidas a ponerlas encima de la mesa. Es lamentable y desde Ciudadanos condenamos el hecho de todos estos casos de corrupción que evidentemente crean alarma social. De hecho, después del paro o a día de hoy es uno de los principales problemas a nivel nacional que los españoles tienen, ¿no? La corrupción, y los protagonistas somos los políticos. Entonces entiendo que hay que abrir las ventanas de las instituciones para que entre aire fresco, insistir en la transparencia de las actuaciones de los políticos y a partir de ahí pedir responsabilidades. De hecho, nosotros, y se ha visto muchos ejemplos en Andalucía, en Madrid,
recientemente en Murcia hemos pedido que el presidente que estaba investigado, que estaba imputado, pues dejase de ser presidente en Murcia, ¿no? La eliminación de aforamientos, que tenga el político, que tenga el mismo derecho judicial que cualquier persona, que cualquier español, ¿no? Entonces yo creo que esas son medidas que se tienen que llevar a cabo. ¿Que nos gustase que fuese más rápido? Sin duda, sin duda. ¿Que hay que dignificar al político? Pues sí, como en todos los colectivos. Entiendo que haya periodistas menos buenos y periodistas menos malos, y el político lo mismo. Hay políticos que son malos, son corruptos y hay que expulsarlos de la vida política, y hay políticos que trabajamos bastantes horas al día y que nos esforzamos para que esta situación se revierta y que la perspectiva de los asturianos y los españoles sobre los políticos y la política pues cambie. Sergio García, delegado territorial de Ciudadanos, concejal en Sierra, muchas gracias por acudir aquí a esa Asturias Televisión, y esperamos volver a contar con usted pronto para volver a analizar lo que es la realidad de Asturias desde aquí, desde esta televisión que es su casa, que lo sepa. Muchas gracias. Encantado por la ocasión que me habéis brindado, Rafa, y un placer que me volváis a invitar cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Y continuamos ahora aquí en Asturias a Debate con más cosas de las de aquí, de las que interesan. En plena era de desintegración de la industria del disco, la producción independiente de CDs ha aumentado exponencialmente en Europa y América. Los grupos de música y las orquestas sinfónicas se han visto abocados a editar sus discos por su cuenta y riesgo, convirtiéndose en los protagonistas directos de este negocio que las multinacionales han ido abandonando al no poder o no saber adaptarse a los tiempos actuales. Pero lo cierto, aunque las ventas de discos compactos hayan bajado exponencialmente y las tiendas de discos sean establecimientos cada vez más escasos, es que el álbum, tanto en formato vinilo como en CD, sigue siendo el soporte necesario para difundir y conservar la música grabada, tanto si se trata de un simple recital de flauta como de un concierto de muchos decibelios. En esta tesitura cabe preguntarse si los estudios de sonido profesional siguen siendo necesarios en unos tiempos en los que los entornos de producción digital, con su pequeño tamaño y asequibilidad, lo invaden todo, incluyendo los dormitorios de muchos aficionados a la música. Sobre este hecho, y sobre lo que a día de hoy rodea el mundo de la producción sonora de alta fidelidad en entorno profesional en Asturias, vamos a hablar hoy. Para ello, tenemos hoy aquí, esta noche, en Asturias a Debate, a Daniel González Suárez, Dani G. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Rafa. Productor y técnico de sonido, productor musical y propietario de Dinamita Studios en Llanera. No. Dani, bienvenido por aquí, en Viella, perdón, sí. Perdón, Llanera no, perdón, Siero. Pequeño matiz sí, que está bien corregido, ciertamente. Dani, a día de hoy, así para centrarnos un poco esta cuestión y ubicarnos más que en el espacio, en el tiempo y en las circunstancias, ¿qué es un estudio de grabación profesional y en qué se distingue de ese estudio casero que cualquiera puede tener en su ordenador? ¿Y qué características tiene y cuál es su utilidad última, su finalidad en este momento? Bueno, digamos que un estudio de grabación profesional al uso pues es un espacio especialmente dedicado a lo que viene a ser la grabación de tratamientos de audio, ya sea música, ya sea postproducción, ya sea a lo que se dedique cada estudio, y se diferencia con respecto a un estudio de grabación casero pues en la propia palabra, que un estudio de grabación casero es algo que tienes en casa, que tienes con unos pocos medios, que es pues dentro de tu espacio de casa, como el que se dedica a hacer maquetas, por ejemplo, el que arma Scalestrix. Es decir, el resultado que se va a obtener en un estudio profesional siempre va a ser diferente al que obtendremos en casa con un equipo, digamos eso, casero. Sí, a ver, tanto diferente como no tiene por qué ser siempre mejor o peor, pero sí que es verdad que, bueno, pues al ser un espacio dedicado, con un tiempo dedicado, con algo especializado en ello, tienes más facilidades de conseguir mejores resultados en menos tiempo. O sea que más que la calidad, la cualidad sonora será diferente en un caso y otro, pero de un modo patente, ¿no? Sí, por supuesto. Y a ver, y algo totalmente lógico que cuando vas a un sitio que se dedica profesionalmente a ello y que tenga una experiencia y un bagaje y unos medios, vas a tener mucho más fácil de conseguir lo que quieras que si lo haces en tu casa. Yo creo que cualquiera tiene una grabadora en el móvil, incluyendo una aplicación o incluso un móvil de los antiguos que siguen grabando sonido, que cualquiera puede tener una grabadora digital, que hasta hace poco relativamente poco era un bien escaso.
¿La necesidad de estos estudios profesionales sigue siendo patente de cara a la demanda de público, de grabaciones, de orquestas, de grupos, de músicos profesionales? De manera total y absoluta. A ver, tú está claro que tú puedes tener esas aplicaciones o puedes tener algo de material en casa con el que puedas grabar, una tarjeta de sonido, unos micrófonos o lo que quieras, pero exactamente igual que el que yo tenga un juego de destornilladores en casa no me convierte en mecánico, al resto de la gente, por tener una tarjeta de sonido, no los convierte en productores o técnicos de sonido. Yo puedo tener un juego de destornilladores y llaves inglesas en casa, pero por mucho que yo pueda hacer mis chapucinas en casa, no voy a saber arreglar un coche o no voy a saber arreglar una televisión o lo que sea en cada caso. Para eso hay gente profesional, hay bastantes en Asturias y te puedes dirigir a ellos. Y luego todo depende del resultado que quieras. ¿Quieres un resultado profesional? Busca profesionales. ¿Quieres un resultado amateur? Te lo puedes hacer en casa perfectamente. La realidad, supongo, es lo mismo que cuando uno coge una cámara de fotos y hace una foto y no sale como... no sale un premio Pulitzer, es decir, no es solamente apretar un botón, es decir, ahí detrás de ello... Claro, no solamente eso, sino que tú piensas que tú, si llamas a un fotógrafo profesional, por ejemplo, vas a tener bastante fácil que te venga con una cámara full frame que te va a permitir ampliar la foto tan grande como esta pared y no vas a perder un ápice de resolución. Tú sacas una foto con tu móvil y la haces así de grande y vas a ver los poros de la piel así de grandes. Entonces, bueno. ¿Cuántos estudios más o menos, así grosso modo, estudios profesionales funcionan en Asturias de grabación y cuál es la relación profesional que tenéis los distintos técnicos y productores que trabajáis en ellos? Bueno, pues ahí yo creo que puede haber docena y media de estudios profesionales en Asturias. Tal cual, vamos. Luego hay mucha gente pues que sí, que puede grabar en casa, en su garaje, en su lo que sea. La relación entre la gente yo creo que en general es bastante buena. Hay gente con la que coincides más, hay gente con la que coincides menos, pero bueno, también es normal que pues hay estudios en Gijón, que no nos vemos todos los días con la gente que con los estudios que estamos fuera de las ciudades, de los pueblos grandes. Hay estudios en Oviedo, a veces coincides con la gente, a veces no coincides y bueno, pero hay buena relación en general, yo creo. ¿Os pasáis entre vosotros trabajos? Es decir, esa colaboración se extiende a veces, por ejemplo, en recomendación, si viene por ejemplo un grupo que graba acústico y dice, bueno, este técnico, este compañero que trabaja en este otro sitio puede ofreceros mejor sonido, mejores prestaciones. Esa relación entre, no ya de camaradería, sino de profesionalidad, ¿existe? ¿Se da? Sí, existe, pero yo creo que antes de eso hay un filtro que pasa a la propia gente, los propios grupos, por ejemplo, en este caso, que bueno, pues cada estudio tiene sus características, su equipamiento, su sonido propio, y los grupos buscan un poco ese sonido. Igual que, por ejemplo, a grandes rasgos puedes diferenciar entre un sonido inglés y un sonido americano de los discos, pues pasa un poco a grandes rasgos en los estudios lo mismo. Hay gente que es un poquitín más, trabaja normalmente más con unos estilos de música y otra gente trabaja con otros estilos de música y un poquitín pues vas centrándote por ahí. Y en tu opinión, Dani, ¿cuál es la formación o qué homologación profesional o qué requisitos profesionales son los necesarios no ya para dirigir un estudio de grabación, sino simplemente para ser un técnico que puede estar ahí al pie del cañón grabando, digamos, un modo profesional y eficiente? Eso es un poco un tema peliagudo, porque la formación está muy bien, pero muchas veces la experiencia es un grado muy importante. Hay mucha gente que puede tener mucha titulación, hay mucha gente que puede tener pues eso, sus títulos, sus másters, sus cursos, sus lo que quieras, pero luego la verdad la ejecución falla. Y hay mucha gente que no tiene ninguna titulación. De hecho, yo los mayores profesionales que conozco a nivel mundial no tienen ningún tipo de titulación y simplemente pues son gente que se dedica a esto y sin más. Supongo que la esencia, la madre del cordero, viene de escuchar muchos discos y preguntarse por qué tal disco suena de esta forma. Quien dice discos dice también directos, ¿por qué una guitarra suena así de esta forma y de esta forma suena diferente, ¿no? Por ejemplo. Trabajar en ello, estar siempre en el campo de batalla y trabajar con ello. Y bueno, pues está muy bien a veces trabajar con grandes artistas, pero a veces comerte un poco marronas de grabar artistas noveles que no tienen esa experiencia, que tienes que trabajar con ellos muy duramente porque a lo mejor necesitan ser un poquitín más guiados, sacarles un poquitín las castañas del fuego, todo enriquece.
Además, hay que decirlo, hoy muchos músicos profesionales tienen que también tener, si no formación, por lo menos experiencia como técnicos, ¿no? Es decir, si te vas a subir a un escenario, tienes que tener no ya el conocimiento solo del instrumento que estás tocando, sino realmente de los procesadores, de los equipos de sonido que vas a tener. Sí, a ver, hay gente más de la vieja escuela que prefieren, pues en el caso de los guitarristas, una guitarra y un amplificador, y luego hay mucha gente que gusta mucho experimentar, diferenciar entre diferentes pedales, entre diferentes previos, entre diferentes efectos, entre diferentes, bueno, pues sí, cacharraje, y luego ya está ahí cada uno lo que quiera profundizar. Ahí ya sería un poquitín mezclar el tema del músico con el técnico. Y en el sentido inverso eso funciona, es decir, muchos técnicos de sonido son también músicos o han hecho su papel de músicos. Sí. Yo creo que es algo que va totalmente relacionado porque la mayor parte de los técnicos trabajan con grabaciones musicales o con trabajos musicales en directo, y normalmente eso suele estar bastante ligado a el haber tocado en algún momento algún instrumento, o incluso ir paralelamente tu carrera como productor, como técnico y como músico. Vamos a hablar un poco de los equipos que constituyen esencialmente lo que es un estudio de grabación. Sin hablar de cifras ni de inversiones, porque lógicamente eso también se ajustará a cualquier bolsillo, ¿cuál sería un poco el componente básico, tanto lo que es el aparataje como lo que es la estructura de la sala donde se va a grabar? ¿Qué es lo necesario para tener un estudio de grabación con buenas prestaciones y lógicamente sacarle un partido no ya económico, sino realmente productivo de buenos productos salidos, digamos, de esa cocina de sonido? ¿Cuál podría ser? Bueno, el elemento central ahora mismo de un estudio de grabación suele ser un ordenador. Con un programa de grabación que sea el que gestione todo lo que tú estás haciendo. Luego pues hay una serie de elementos importantes como el convertidor, que es lo que te va a convertir la señal analógica en digital, lo que vamos a decir, lo que hace que se conecten los micrófonos al ordenador. Luego están los preamplificadores, los previos de micrófono, que son los que convierten la señal del micrófono en algo más audible, los que aumentan la señal o la baja. Luego están todo el resto de procesadores, como compresores, como ecualizadores, como unidades de efectos, reverb, delay, etcétera, que bueno, pues que sin ser la cosa más importante del mundo el tener la unidad física, hoy en día pues hay muchas réplicas digitales que están muy bien, que no son tan buenas como los originales en ninguno de los casos, pero que bueno, que como todo, a veces no hay tanto la flecha como el indio. Quien dispara y quien... Efectivamente, a veces, oye, yo conozco grandes profesionales que tienen muy poco equipo y consiguen muy buenos resultados, y en cambio también es verdad que hay gente que con mucho equipo no consigue hacer que nada suene. Y en cuanto a lo que es el espacio físico de grabación, ¿qué es lo que motiva que si por ejemplo ponemos un micro a esta distancia o esta distancia suene diferente lo que al final acabamos oyendo en la grabación? ¿Influye mucho lo que es el entorno, lo que es la propia pared, el suelo, el aire, incluso el funcionamiento? De hecho hay muchos estudios que son famosos por sus salas de grabación, salas amplias, incluso alguna también pequeña, pueden ser famosos por su sonoridad, porque bueno, pues te aporta una sonoridad diferente en función de cómo estén las paredes, de la angulación de la pared, de los materiales que se utilizaron en la pared, de los materiales que hay detrás de la pared, del suelo, del techo. Entonces todo eso es algo, yo creo, muy importante que en cierta manera se descuida cada vez más, pero que está muy bien siempre recordar que bueno, pues el acondicionamiento acústico también es algo muy importante de cara a nuestro trabajo. Y aunque lógicamente cada músico, cada voz, cada elemento que capta un micrófono y que luego entra en el sistema de grabación suena diferente, se puede decir también que son los estudios en la combinación de sus aparatos, incluso los sistemas que son digitales o analógicos, suenan diferente y se adapta mejor un poco a la costumbre del oyente a la hora de ofrecer un producto diferente. Es decir, puede haber estudios más apropiados para una orquesta sinfónica y otros más para un grupo de rock, puede haber otros que sean más apropiados para un simple flautista como para un guitarrista muy ruidoso. Sí, digamos que cada grupo, cada formación, cada orquesta, cada lo que sea, pues tiene sus propios requerimientos y sus propias necesidades, y hay estudios, por ejemplo, que están preparados, por ejemplo, para grabar 24 fuentes de sonido a la vez, por ejemplo, por decir un número habitual dentro de nuestra profesión, y a lo mejor te llega una orquesta y necesita, en vez de grabar 24, necesita grabar 64 fuentes, y si el estudio no está preparado, directamente se va a descartar de la lista. En cambio, por ejemplo, hay veces que se necesita grabar una fuente nada más de cada vez, que sería, por ejemplo, muy típico de los estudios de locución, necesitas un micrófono y ya. Y en ese sentido, por ejemplo, pues sí, digamos que
que influye mucho, sí, digamos que no todas las formaciones que necesitan grabar pueden ir a todos los estudios, ni todos los estudios se pueden ofertar a todas las formaciones. Y en el punto de vista, o mejor dicho, el punto de oído del oyente, el hecho de la invasión de Internet, de las nuevas tecnologías, los MP3, vamos, es decir, lo que es la compresión digital y lo que es la reducción de, digamos, del espectro sonoro como compresión, es decir, el MP3 es un recorte, digamos, de frecuencias para que quepa en un equipo más pequeño una mayor cantidad de sonidos. Eso, indudablemente, con mayor o menor percepción, significará una pérdida de calidad. En ese sentido, la alta fidelidad está pasando, digamos, un momento en estas circunstancias actuales, por un momento de compromiso, es decir, un momento de dudoso. Tenemos más música, pero a pesar de tenerla con más facilidad y más rapidez, ¿tiene menos calidad sonora? Sí, la calidad sonora es algo que se perdió muchísimo en los últimos 25 años. Y va todo un poquitín relacionado. La industria discográfica pasa por un mal momento. Los grupos que se autogestionan y son independientes también pasan por un mal momento por culpa de la idealización de que los discos nada más que dan dinero a las discográficas, mientras que hay grupos que en realidad se autofinancian, se autogestionan y se encargan a ellos mismos de costearse sus propias grabaciones. Entonces eso influye en que los discos en general suenen peor, más procesados, claro, se graban con menos presupuesto que hace 25 años, por decir un número de años. Y entonces hay peor resultado, de haber peor resultado, además la música se comprime en el formato MP3 para escuchar o para descargar o para lo que sea, y eso pues también influye en que la música se perciba peor. Además, pues mucha gente escucha música en teléfonos móviles, en sitios, bueno, pues igual que si quieres disfrutar realmente de la música, no son los más adecuados, pero parejo a eso también va que la gente que realmente quiere escuchar música y con calidad, a día de hoy tiene a su disposición y de manera mucho más fácil de conseguir equipos muy buenos para escuchar música de alta fidelidad. De todas formas, lo que es el llevar y escuchar música en el móvil, así que uno cuente con unos cascos, digamos, unos auriculares de buen calado y de alta prestación, parece un contrasentido. Es decir, estamos acumulando más música que oír música en circunstancias, digamos, que nos permitan disfrutar de ella, y me refiero a disfrutar de ella al momento de empaparnos de ella, ¿no? Sí. Es costumbre, digamos, la costumbre del audiófilo, casi es una cosa que antes, sobre todo en el mundo del rock, era muy habitual, ahora casi se ha perdido mucho, ¿no? Es decir, la música es un aditamento social, una cuestión con la que adornar las llamadas de teléfono, pero realmente la capacidad de disfrutar de la música como una afición, digamos, de empaparse de ella, es una cosa que tristemente parece estar un poco de capa caída, ¿no? Bueno, se pierde un poco la magia con tanta oferta, con tanta posibilidad de conocer y escuchar música gracias a Internet, pero bueno, yo estoy convencido de que la gente que realmente aprecia la música y la valora, disfruten de ella como la gente que la crea quiere que esa gente disfrute. Y Dani, la gente que se acerca a tu estudio de grabación, a Dinamita, cuando se encuentra allí, lo que ve, se supone que habrá algún primerizo, que es la primera vez que graba un disco, que hace una grabación profesional, se sorprende un poco de ver lo que hay allí, o la gente, sobre todo los grupos jóvenes, van ya más preparados de cara a ver lo que es, a conocer ya de mano lo que es un estudio. Todo. Ahí lo que pasa que sí que es verdad que en esta circunstancia, por ejemplo, pues la gente está acostumbrada a ver estudios caseros, una habitación de casa, una habitación de 3x3, de 4x4 con suerte, y bueno, en este caso, por suerte, Dinamita es un estudio bastante grande, son 400 metros cuadrados, y bueno, las instalaciones son grandes, hay mucho equipamiento, hay mucho backline, hay mucho material, y bueno, pues la gente se puede quedar un poco más impresionada de lo que pueda esperar normalmente. También es verdad que a lo mejor pues Dinamita por fuera es un estudio que parece una nave vieja, y cuando entras de puerta para adentro cambia muchísimo. Y eso también ayuda un poquitín a que la gente se impresione un poquitín más. Hay de todo, hay estudios muy pequeños en Asturias que funcionan muy bien, hay estudios grandes que funcionan muy bien, hay de todo.
Y en cuanto a lo que es el, digamos, un mundo en el que, por desgracia, en el que abunda mucho cuñado, es decir, todos conocemos gente que sabe de todo, más sobre todo en el mundo de la música, no tiene un punto de inconsciencia el hecho de decir, de haber dicho en tu momento, decir, bueno, pues me voy a dedicar a montar un estudio de grabación en estos tiempos en el que te habrán dicho, haz oposiciones o haz cualquier cosa. Es decir, montar ahora en Asturias una pequeña empresa en ese sentido, ya te lo comento ya más como empresario y como técnico, supone, lógicamente, hacer una inversión y no supone también un punto, digamos, de navegar hacia lo desconocido, por no hablar directamente de cierto emprendimiento bordeando la inconsciencia. Pregunto, ¿eh? Sí, a ver, un suicidio sí, pero a última hora, si crees en lo que haces, evidentemente si tienes apoyo de la gente que te rodea en un momento dado, ¿por qué no? Quiero decir, aquí, por ejemplo, tenéis un canal de televisión y cualquiera os puede decir, ¿pero cómo os metéis en una historia así? Pues bueno, supongo porque hay mucha pasión, muchas ganas y a veces nadar o navegar contra corriente simplemente te lo tienes que tomar como algo más. Bueno, pues hay veces que es más difícil, hay veces que es más fácil, pero lo primero de todo, luchar por lo que te gusta, lo que quieres, y eso, no va a haber nada que te dé una alegría mayor que eso. No va a haber nada que te dé una alegría mayor de decir, yo en realidad no tengo un trabajo, tengo un hobby por el que cobro. Dani, ya para concluir, ¿algún consejo para evitar un poco el intrusismo que en la profesión, como cualquier otra, puede menudear más de la cuenta, y a la hora de eso, de lanzar un mensaje, de decir, bueno, la situación sabemos todos la que es, pero hay que pelear, en tu caso, por la música grabada, el estudio de grabación, ¿cuál podría ser el mensaje de cara al público? Decir, bueno, acercaros y ver lo que hay y cuál es la utilidad que puede tener de cara a cualquier asturiano de este tipo de tecnologías. Bueno, yo creo que antes de nada yo no lanzaré ningún mensaje contra el intrusismo, porque del intrusismo en realidad podemos sacar más beneficio la gente que nos dedicamos a ello que otra cosa, en el sentido de que el intrusismo no deja de ser gente que no se dedica a ello y que hacen chapucillas, por decirlo así. Eso a mí me beneficia en el sentido de que cuando alguien ve lo que consigue con una chapucilla y el trabajo que le llevó a conseguir esa chapucilla, puede valorar más un trabajo profesional, en unas instalaciones profesionales, con unos horarios profesionales. Entonces yo creo que puedo sacar más de ahí que cualquier otra persona. Independientemente de eso, sí que es verdad que todos en algún momento dado somos intrusos. Quiero decir, un estudio grande de Madrid, vamos a decirlo así, puede pensar que cuando yo empecé a grabar maquetas en mi casa, yo era el intruso, pero en realidad yo no quería ser intruso, quería ser profesional de esto. Pero fuiste amateur, lógicamente. Claro, efectivamente, primero todos empezamos normalmente desde abajo, pero bueno, siempre la diferencia está patente. No es lo mismo eso, pues hacer un trabajo en la casa de un colega que ir a un sitio profesional donde te vas a encontrar unas instalaciones profesionales, con unos servicios profesionales, con una gente profesional, pero bueno, cada cual evidentemente puede decidir dónde deja su tiempo, su dinero, lo que sea. Los que estamos viviendo de ello en Asturias, un saludo para todos ellos, por cierto, muy buena gente, muy buenos profesionales y que luchamos todos los días por dignificar lo más posible una profesión que nos apasiona. Perfecto. La clave supongo que estará en saber cuándo dar el salto y saber cómo dar el salto, ¿no? Cuando uno quiera. En realidad, nada más que se trata de lanzarse a ello. Si a alguien le apasiona esto, yo por ejemplo llevo un montón de años teniendo alumnos en prácticas que vienen de escuela y siempre me dicen, es que lanzarme a hacer algo así y tal, bueno, pues oye, hay que empezar. Si no lo haces, ¿qué vas a estar? Dentro de 25 o 30 años, cuando ya no tengas seguramente oportunidad de hacerlo y decir, joder, si yo hubiese intentado aquello. Buena reflexión, sí señor. Daniel González, Dani G, técnico y productor de sonido, muchas gracias por acudir aquí a Asturias a Debate, a explicarnos la realidad de los estudios de grabación. De nuevo, gracias por acudir y explicarnos estas cuestiones y que sepas desde luego que esta es tu casa y aquí tienes tu sitio para cuando quieras contarnos. Y con esto concluimos por hoy aquí Asturias a Debate. La semana que viene, como siempre, más asuntos de los que interesan aquí en Asturias. Buenas noches.